Bien, vamos a resolver el problema de la producción de gasolina que vimos en la práctica número 1 con Excel, con el complemento Solver. No lo vamos a detener tampoco en la formulación, eso ya lo podrán ver en el otro vídeo, pero sí que vamos a revisar brevemente las condiciones que nos dan en el problema, un poco para saber lo que tenemos que hacer. Recordemos que lo que nos dicen aquí es que una petrolera produce 3 tipos de gasolina, súper normal y económica, y ello lo hace mezclando 3 tipos de crudos diferentes, A, B y C. Vale, luego ya cada uno de esos crudos pues tiene su correspondiente composición de 3 componentes, C1, C2 y C3. Vale. Entonces vamos a tener que determinar cómo producir estas gasolinas para que se verifiquen una serie de restricciones. ¿Cómo y cuánto producir? Entonces, esto ya lo estuvimos discutiendo en la primera práctica, pero a pesar de que pueda haber cierta confusión, aquí la decisión más adecuada para las variables de decisión, que al final es lo primero que tenemos que determinar antes de continuar con cualquier paso, con la formulación o con la resolución, ya digo, la mejor decisión aquí es tomar como variables cuánto empleamos de cada tipo de crudo en cada tipo de gasolina. ¿Por qué? Pues es decir, que digamos que las variables serían una familia biparamétrica y estaríamos involucrando esos dos conjuntos, los crudos y las gasolinas, no los componentes. ¿Por qué? Pues hay varias formas de verlo. Por un lado, simplemente por la tarea que estamos realizando. Es decir, lo que estamos haciendo al final es mezclar crudos y obtener gasolinas. La materia prima es el crudo y el resultado es la gasolina. Los componentes es simplemente otra propiedad adicional, por así decirlo, pero en ningún momento realmente estamos nosotros manipulando los componentes directamente. Luego van a formar parte de las restricciones, pero realmente no estamos decidiendo como tal cuánto mezclar de cada componente. Otra forma de verlo es que la mayoría de las restricciones, tanto de iniciales como finales, es decir, costes y beneficios, por ejemplo, pues dependen del crudo y de las gasolinas. Los costes van a depender de cuánto crudo usamos de cada tipo y los beneficios va a depender de... Bueno, los beneficios, la demanda en este caso, perdón, no tenemos beneficios, va a depender de los barriles de cada tipo de gasolina que vendamos. Por tanto, tanto al principio como al final las restricciones tienen que ver con eso. Intermediamente sí que tenemos restricciones, por supuesto, con los componentes, pero es que como sabemos con exactitud cuánto componente tiene cada tipo de crudo, pues si también sabemos con exactitud, mediante las variables, cuánto tiene de cada crudo cada gasolina, pues también vamos a saber con exactitud cuánto tiene de cada componente cada gasolina, y por tanto vamos a poder modelar estas restricciones. ¿De acuerdo? Con lo cual, con esta elección de variables, que no tiene por qué ser la única, pero sí que parece la más adecuada, vamos a poder resolver el problema. Ya digo, ¿cuáles son las restricciones que tenemos? Por un lado nos dice de cada componente cuánto tiene que contener cada gasolina, no con exactitud, sino con cotas inferiores y superiores. Y por otro lado nos dice de cada tipo de crudo cuánto es el coste por barril, así como cuánto tenemos de disponibilidad como mucho o como máximo, dependiendo del tipo de crudo. Por otro lado tenemos un presupuesto máximo y tenemos también una demanda diaria que se debe satisfacer de 2 tipos de gasolina. Bien, pues vamos a empezar a modelizar esto en el Excel. Lo venimos por aquí. Y lo que nos proporcionan ya directamente son la proporción, la composición de los crudos y la composición que deben tener las gasolinas, así como los costes de los crudos. Vale. Bien, vamos a empezar a darle algunos nombres por aquí. Esto ya es posible que sea luego útil, con lo cual le voy a llamar costes. Vale. ¿Qué más? Pues vamos a empezar poniendo, por ejemplo, las variables, que como siempre pues, es lo primero que hay que poner. En este caso, las variables, como ya hemos dicho, van a tener que ser los crudos con respecto a las gasolinas. Es decir, nos va a salir una tabla de variables y aquí podríamos decidir qué poner por columnas y qué poner por filas. A ver, obviamente da igual, es decir, realmente siempre hagamos lo que hagamos, pues habrá que ajustar los cálculos y ya está. ¿Qué nos es más conveniente? Habitualmente hay una forma que es claramente más conveniente. Aquí no está tan claro, porque en la primera tabla tenemos los crudos por filas y en la segunda tabla tenemos las gasolinas por filas. Con lo cual, pues realmente cualquier decisión va a tener sus pros y sus contras. Es decir, algunas restricciones las vamos a poder hacer fácilmente si ponemos las gasolinas por filas y otras si las ponemos por columnas, así que da un poco igual. Yo he decidido poner las gasolinas por filas, porque estas restricciones que tienen que ver con la composición son más complicadas y como estas son las que me aparecen así, pues lo he decidido de esa manera. Pero ya digo que no es esencial. Entonces, como sabemos, pues lo que vamos a, por tanto, poner por filas va a ser el tipo de gasolina, súper normal y económica. Y por columnas vamos a poner el tipo de crudo que utiliza cada una de ellas. La cantidad de cada tipo de crudo, perdón, que utilizamos en cada una de las gasolinas. Bien, entonces extendemos por aquí. Voy a unificar estas
Y aquí lo que tenemos van a ser las variables. Y por tanto, todo esto que tenemos aquí en negrita y va a ir en azul, ¿vale? Porque se corresponde con las variables. Centramos también, vale. ¿Qué más cosas nos van a interesar por aquí? Pues por un lado, nos va a interesar saber cuál es la cantidad total que estamos produciendo de cada tipo de gasolina. Entonces, voy a poner por aquí tot, bueno, es total, por ejemplo. Total de gasolina, obviamente esto va a ser la suma por filas, ¿vale? Si sumamos la cantidad de cada tipo de crudo que utilizamos para la gasolina super, pues al final nos sale cuánta gasolina super estamos produciendo en total. Esto lo podemos estirar al resto. Y también nos va a interesar seguramente la cantidad de cada tipo de crudo que estamos utilizando, concretamente para ver los costes, ¿verdad? Con lo cual también nos va a interesar saber el total de crudo. Y aquí lo que vamos a tener, por supuesto, es la suma por columnas. Desde aquí hasta, no me deja clicar, pero sería, a ver si puedo, sería del B17 al B19. Vale. Esto ya sí que lo podríamos estirar. Y ahí lo tenemos. Vale. Entonces, esto que tenemos por aquí, como son cálculos intermedios, negrita y centrado, este que tenemos por aquí también, negrita y centrado, le voy a dar, ya que estamos en los nombres, por un lado tenemos aquí las variables, aquí tenemos el total de gas y aquí tenemos el total de crudo. Vale. Vale, ¿qué más restricciones tenemos que sean, por ejemplo, relacionadas con el total de gasolina y el total de crudo? Pues las restricciones que tenemos, por un lado, respecto, por ejemplo, al total de gasolina, nos dicen que tenemos que satisfacer unos mínimos. Vale, pues entonces, aquí donde pongo total de gasolina, voy a tener también mínimo de gasolina. Entonces tenemos de la gasolina super 2000 barriles de mínimo, de la normal 2500 y de la económica no nos dice nada. Le pongo 0 simplemente por simetría, ¿no? Por tener también el dato correspondiente, aunque no sería necesario. Y esto va a ser negrita y además va a constituir una restricción. Concretamente va a ser la restricción de que el total de las gasolinas tiene que ser al menos el mínimo de las gasolinas. Esa va a ser la restricción luego en el solver. Vale, y con respecto al crudo, ¿qué tenemos? Pues tenemos por aquí mínimos y o máximos. Concretamente, para el primer tipo de crudo, el crudo A, tenemos un mínimo de barriles y para los otros tenemos un máximo. Vale, entonces, por un lado vamos a tener el mínimo de crudo. El primero tenemos un mínimo de 2500 y los demás no nos dice ningún mínimo. Pero obviamente, como estamos trabajando con variables no negativas, pues el mínimo tiene que ser 0. Y por otro lado tenemos el máximo de crudo, que para el primero no nos dice nada y para los otros nos dice que como máximo hay que producir 3000, o utilizar, mejor, comprar como mucho 3000 de tipo B y como mucho 7000 de tipo C. Vale. Ahora, ya digo, aquí no hace falta poner nada. Entonces luego en el solver tendríamos que poner simplemente las restricciones del máximo con referencia al crudo B y al crudo C. Pero por simetría, pues realmente también le podríamos dar, porque si no luego, claro, a total de crudo le hemos llamado no a estas dos casillas nada más, sino a las 3. Entonces por simetría, lo que sí podemos hacer es inventarnos un máximo que sea simplemente lo suficientemente alto como para que no vaya a ser luego en la práctica una restricción. ¿Por qué lo hago así? Pues porque así luego en el solver puedo poner simplemente las cosas de manera más simétrica, ¿no? Trabajar con los 3 crudos, los 3 mínimos, los 3 máximos, etc. Si alguien, le voy a poner por ejemplo, vamos a decir 100.000 o 1.000.000 incluso, que no creo que se alcance. Si luego se alcanzara, pues simplemente habría que ampliarlo todavía más hasta que no haga falta. Ya digo, si a alguien le parece esta estrategia como muy artificiosa, pues no hay ningún problema, simplemente que no lo haga, que aquí no ponga máximo y luego a la hora de poner las restricciones en el solver, pues las restricciones del mínimo solo irían en referencia a estos 3 o incluso solo a este 1, porque a fin de cuentas las otras 2 son obvias, y las restricciones del máximo pues solo harían referencia a estos 2. ¿Vale? Lo que pasa es que luego, claro, si lo hacemos así, pues los nombres que nos van a aparecer en las celdas pues no van a ser igual de bonitos, ¿no? Porque vamos a tener el total de crudo y luego aquí vamos a tener crudo 1, crudo 2 y 3, en fin, nos van a quedar menos simétrico. Pero bueno, es otra opción. Yo en general, la opción por la que he optado a la hora de resolver este problema
y ahora lo irán viendo, es tratar de hacerlo todo de la manera más simétrica posible. La formulación que aparece ahí en la resolución del PDF es haciendo la mayoría de restricciones individualmente, es decir, prácticamente se hace una lista con las 9 o 12 restricciones que hagan falta y se van poniendo fila por fila, una a una. Entonces, claro, uno no se puede aprovechar mucho de trabajar directamente con vectores o con matrices. Pero bueno, es un enfoque. El enfoque que he optado es por tratar de hacerlo todo lo más simétrico posible. Es decir, a pesar de que no me decían este mínimo, pues bueno, yo lo introduzco y así pues trabajo directamente con el vector de mínimos. Y lo mínimo con el vector de máximos y demás. Con la composición, ahora veremos que vamos a hacer exactamente lo mismo. En lugar de poner 9 restricciones, algunas de mayor igual y otras de menor igual, lo que voy a poner es, voy a tener una tabla de mínimos y otra tabla de máximos. Y ya con eso pues voy a poder trabajar directamente con una restricción matricial, en lugar de tener que trabajar con ellas individualmente. A mí me parece más cómodo, pero ya digo, la otra opción pues también es factible. Bien, pues de momento, explicado eso, tenemos aquí estas cuestiones, negrita y centrado, también rojo, porque esto van a suponer restricciones. Vamos a darle nombre, no sé si le he dado nombre a esto, de hecho, creo que no, ¿vale? Entonces aquí tenemos mínimo de gas. Y luego vamos a tener total de crudo, ¿vale? Ahí sí que le he dado nombre. Mínimo de crudo. Y el máximo de crudo. Vale. Todo lo demás, si no me equivoco, total gas. Vale, bien. Bien, pues ya tenemos aquí las restricciones relativas a cuánto crudo usar y cuánta gasolina producir. Bien. Vamos a meternos ya, por ejemplo, entonces con la composición. Recordemos las restricciones de la composición, que obviamente son las más complicadas, las más delicadas de este problema. Lo que nos está diciendo es cada tipo de gasolina, qué porcentaje debe tener, mínimo o máximo, de cada componente. En algunos es máximo y en algunos es un mínimo. Lógicamente, cuando no me da un mínimo, el mínimo es 0%. Y cuando no me da un máximo, el máximo es 100%. Con lo cual, realmente, para cada componente y cada gasolina, yo tengo un máximo y un mínimo. Entonces, de esa manera voy a trabajar más cómodamente. De nuevo, por simetría, ¿no? Para luego poder trabajar directamente con toda la matriz en lugar de hacer 9 restricciones cada una diferente a la otra. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, como lo que me interesa, en lugar de tener estas celdas de texto, me interesa tener, ya digo, mínimos y máximos, pues voy a hacer una tabla aquí al lado. Voy a volver a copiar esto por aquí. Voy a hacer otra tabla aquí al lado que tenga únicamente los mínimos. Bien. ¿Cuáles son los mínimos? Pues los mínimos son los que tienen aquí una cota inferior, es decir, tenemos un mayor igual. En este caso lo voy a poner ya directamente en proporción. Aquí tenemos un 0,6, aquí el mínimo es 0,5 y aquí no nos dice un mínimo, por tanto el mínimo es 0. Aquí no nos dice un mínimo, el mínimo es 0, no nos dice un mínimo y aquí nos dice que 0,35 es el mínimo. Y luego aquí tenemos 0,1 como mínimo, no nos dice mínimo, y 0,2 como mínimo. ¿Vale? Los mínimos, ya digo, son los que aquí aparece un mayor igual. Entonces, lo que tenemos por aquí, combino, mínimos. Vale. Lo voy a decentar un poco. Por lo menos centrarlo. Realmente, como ni siquiera son cálculos intermedios, porque solo estoy volviéndolo a copiar, tampoco hace falta que lo ponga en negrita. Pero bueno, voy a poner ese en negrita y sí que voy a ponerle un borde, aunque sea por aclararlo un poco más. Voy a separar también estos por aquí, con un borde izquierdo, simplemente para que no se me mezclen las tablas. Bien, pues ya tenemos ahí los mínimos. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, pero con los máximos. Es decir, aquí hay algunas casillas que no me dicen máximo explícitamente, entonces será un 1, pero otras, como esta de por ejemplo por aquí, que sí que me dice que el máximo tiene que ser 0,25. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí al lado. Eso me lo voy a saltar, porque ya digo, es exactamente la misma cuestión, y ahora volvemos. Bien, pues aquí tenemos ya la tabla de máximos elaborada. Como digo, como he dicho hace un momento, bueno, inmediatamente en el vídeo, esto se hace exactamente igual que con los mínimos, ¿de acuerdo? Cuando aquí en una casilla me indica un signo de menor o igual, pues eso quiere decir que el máximo es 0,25 y el mínimo 0. Y al revés, cuando lo que tengo es un símbolo de mayor o igual, no me está dando un máximo de forma implícita, me está diciendo que el mínimo es 0,1,
El máximo no me lo dice de forma explícita, pero implícitamente, obviamente, como mucho puede ser 1, es decir, el 100%. Por tanto, ahí tenemos la tabla de mínimos y de máximos. Entonces, esto lo que me está diciendo es la proporción mínima y máxima de cada componente que tiene que tener cada gasolina. ¿De acuerdo? Pero a mí lo que me interesa no es la proporción, porque como yo estoy trabajando con las variables en términos absolutos, es decir, en cantidades totales, el número de barriles, lo que me interesa saber es no la proporción de componente 1, sino la cantidad de barriles de componente C1. Claro, si esto es la proporción que tiene la gasolina super, pues para pasarlo a barriles solo tengo que multiplicar esto por la cantidad de barriles de gasolina super. Es decir, multiplica 0,6 por cuánta gasolina super tengo, y así sucesivamente. Con lo cual, abajo puedo hacer otra tabla que en lugar de tener las proporciones ya lo tenga en cantidades absolutas. Entonces me voy a venir por aquí, le voy a llamar a esto mínimos, pero ya en composición, ¿de acuerdo? Mínimos en composición. Y como digo, eso va a ser simplemente multiplicar la proporción de componente 1 que tiene la gasolina super por cuánta gasolina estamos haciendo de tipo super, que obviamente es, ya la hemos calculado antes, no hace falta ni sumar, esa que tenemos por ahí. Bien. Entonces, ya digo, esta es la cantidad total de componente 1 que tiene la gasolina super. ¿Cómo podemos estirar ahora para no tener que rellenar la tabla? Pues vamos a ver, por aquí la fórmula, si estiro hacia abajo, el total de la gasolina, eso va a ir bajando, que efectivamente es lo que quiero, con lo cual bien. Sin embargo, aquí también va a funcionar, de hecho. O sea, que aquí no va a haber ningún problema. Efectivamente, cuando yo vaya bajando por aquí, pues quiero que este también vaya bajando, ¿no? La gasolina super, normal y económica. Eso es el beneficio de tener estas dos tablas con las gasolinas por filas. Con lo cual ahí no hay ningún problema. Estirar hacia abajo no va a haber ningún problema. Ahora, y ahora a la hora de luego estirar hacia la derecha, ¿va a funcionar bien? Bueno, pues cuando yo estire hacia la derecha en esta tabla, va a funcionar bien. Efectivamente quiero moverme al componente 2 y luego al componente 3, pero aquí no. Cuando estoy multiplicando este vector, aquí no quiero que se vaya luego hacia la derecha, porque entonces ya me voy a otras celdas. Con lo cual, lo que sí que tengo que fijar, o lo único, es tengo que fijar la columna de este primer término. Es decir, que lo que tengo que fijar aquí es la E. Bien. Ya digo, todo lo demás sí que quiero que vaya modificándose. ¿Vale? Por ejemplo, si me vengo aquí, pues efectivamente puedo comprobar que estoy multiplicando el total de gasolina económica por la proporción que tengo en la gasolina económica. Vale. Si ahora estiro hacia la derecha, vamos a comprobar si la cosa está funcionando. Pues por un lado, estoy cogiendo efectivamente la proporción de componente 2 de gasolina económica y por otro lado estoy cogiendo la cantidad total de gasolina económica. No me he movido hacia la derecha, sí hacia abajo, pero no hacia la derecha. Vale, o sea que es precisamente lo que quiero. Lo puedo comprobar, por ejemplo, digamos con este también, ya para finalizar. Y efectivamente estoy cogiendo proporción de componente 3 de gasolina normal por la cantidad de gasolina normal. Vale, bueno, pues esto es entonces lo que queremos hacer. Ahora hacemos exactamente lo mismo, idéntico a lo que hemos hecho aquí, pero con la tabla de máximos. Entonces obtendremos la tabla de máximos, pero en lugar de en proporción, en términos ya absolutos, en términos de barriles de cada tipo de componente. Entonces vamos a hacer eso y volvemos. Muy bien, pues volvemos. Aquí he terminado ya la otra tabla de máximos. He aprovechado también para adecentar el resto de la tabla. Como digo, esta tabla pues se construye exactamente igual que la anterior, multiplicando cada una de estas celdas. Por ejemplo, si me voy a esta de aquí, pues estoy multiplicando la correspondiente proporción de componente 2 en la gasolina normal por cuánta gasolina normal estoy produciendo. Con lo cual al final aquí lo que tengo es cuánta cantidad total en barriles tengo de componente 2 en la gasolina normal. Y así con el resto. Bien, y eso va a tener que ser el máximo. Vale, pues ya tengo aquí los máximos, tanto los mínimos como los máximos en términos absolutos, con lo cual ya lo voy a poder comparar con las cantidades que tengo, que estoy produciendo en función de mis variables, que están en términos absolutos. Posiblemente me va a interesar darle nombre a esto, porque esto me va a suponer la cota inferior y la cota superior de la composición de la gasolina, es decir, me va a aparecer en el solver. Así que vamos a llamarle a esto mínimos composición. Composición. Y aquí máximos
composición. Técnicamente estos son restricciones, de hecho, porque son las cotas inferiores y las cotas superiores. Podríamos pensar que las restricciones, bueno, son estas o son estas, en fin, ya cada uno como vea. Yo, por ejemplo, pues se lo voy a considerar que son estas las restricciones, pero vamos, la cuestión es que tenemos ciertas restricciones de composición. ¿Qué nos faltaría ahora? Pues nos faltaría, por supuesto, esto es lo mínimo y esto es lo máximo que tenemos de cada componente en cada gasolina. Pues necesito calcular concretamente cuánto tengo de cada componente en cada gasolina. Y esa cantidad que yo tengo pues tendrá que estar entre el mínimo y el máximo. ¿Vale? O sea que estos son los mínimos y los máximos, ahora tengo que calcular concretamente cuánto tengo. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí en medio. Combino por aquí. Le podemos llamar a esto composición. Esto va a ser un cálculo intermedio. Entonces vamos a tener aquí la composición pues, de cada tipo, para cada componente de cada gasolina económica. Vale, a ver, agrandamos un poco por aquí. ¿Cómo calculamos esa composición? ¿Cómo calculamos la composición de cada gasolina, la cantidad de cada componente que tiene cada gasolina? Bueno, pues lo que tenemos es... Vamos a tener que fijarnos, lógicamente, en esta tabla. Yo sé cada gasolina cuánto tiene de cada crudo y cada crudo yo sé cuánto tiene de cada componente. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es estos porcentajes los voy a poner en formato numérico. Porque así puedo ver con más facilidad por lo que estoy multiplicando. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues si lo que quiero calcular, por ejemplo, es la cantidad de componente 1 que tiene la gasolina super, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues tengo esta cantidad de crudo A por 0,8, que es la proporción de crudo A que es componente 1, más esta cantidad de crudo B por 0,45, que es la proporción de componente 1 que tiene el crudo B, y esta cantidad de crudo C por esta proporción. Con lo cual, lo que voy a querer hacer es hacer la suma producto de esta correspondiente fila por esta correspondiente columna. Claro, aquí ya no nos resulta tan conveniente, porque claro, tenemos que hacer una fila por una columna. Esto es lo que hemos comentado al principio, que había que tomar la decisión de si hacer las gasolinas por filas o por columnas. Lo hemos decidido hacer por filas, con lo cual todo esto nos ha resultado más sencillo. Pero ahora, claro, los componentes ya no van a ser tan sencillos porque, bueno, hay que hacer simplemente un ajuste. Pero bueno, no se puede tener todo en este caso, ¿no? Porque hay que escoger hacerlo por filas o por columnas. Lo que sí que es cierto es que la suma producto, por lo menos con la versión que yo tengo de Excel y posiblemente con todas, permite hacer o bien producto de filas o bien producto de columnas, o bien producto de matrices, pero tienen que tener siempre la misma dimensión. Sin embargo, aquí estoy haciendo una fila por una columna. Eso no me lo va a entender correctamente. Entonces, ¿cuál es una opción? Pues hacerlo a mano sería una opción. Otra opción que yo creo que es más sencilla es simplemente transponer esta tabla, que al final es lo que me interesa. Es decir, como quiero tener aquí los crudos los tengo por filas, aquí también los querría tener por filas, y así puedo hacer la suma producto de dos filas simplemente. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues puedo simplemente copiar esta tabla, hago control C y la pongo por aquí, pero en lugar de pegarla de manera normal me voy al pegado especial y le doy aquí, pegar la traspuesta. Bien, entonces esto lo que me hace es que me pega una copia, pero en lugar de ser una copia tal cual, lo que me ha generado es una copia de la tabla traspuesta. Es decir, con las filas, cambiando filas y columnas. Entonces esto, pues ya me lo expresa de manera más sencilla, porque ahora sí, lo que yo voy a querer hacer es la suma producto de esta primera fila, como ya hemos dicho, por la primera fila de aquí. Bien, ¿por qué? Porque, como ya he comentado, esto me dice la gasolina super cuánto tiene de cada crudo, y esto lo que me dice es cada crudo cuánto tiene de componente 1. Por tanto, esto lo que me va a decir es la cantidad de componente 1 que tiene la gasolina super. Bien, esta es la suma producto que quiero hacer. Vale, ahora lo que necesitamos es estirar esto. Bueno, podríamos hacerlo a mano, pero vamos, lo ideal sería poder estirarlo. A ver, ¿lo podemos estirar? Bueno, seguramente este no va a ser tan sencillo porque hemos hecho aquí una mezcolanza de filas y columnas. Vamos a ver qué ajuste tenemos que hacer para poder estirar. A ver, si vamos bajando, con la gasolina no vamos a tener ningún problema. O sea, efectivamente yo voy a querer bajar a la normal y luego bajar a la económica. O sea que ahí no hay ningún problema.
Pero cuando yo vaya bajando aquí arriba, sí que vamos a tener un problema, porque yo no quiero cambiar la fila. Quiero que se mantenga en la fila 1, porque estoy en la columna del componente 1. Bien, por tanto, lo que tengo que fijar es la fila, es decir, el número correspondiente aquí. Es decir, en este caso, el 4. Bien, quiero fijar el 4. Entonces, ahora si bajo, esto ya sí que me debería salir correctamente. Ha bajado la fila de las gasolinas, pero no ha bajado la fila de los componentes, que es lo que quería hacer. Vale. Y ahora si quiero estirar hacia la derecha, lo que va a ocurrir si ahora extendemos hacia la derecha es que, claro, se nos van a mover tanto las filas aquí hacia la derecha como esta fila hacia la derecha. Y no queremos que ocurra ninguna de las dos cosas. Con lo cual, a la hora de arrastrar hacia la derecha, vamos a querer fijar la columna tanto en el término de aquí como en el término de aquí. Es decir, las letras. ¿Vale? Con lo cual queremos fijar tanto las letras de un término como las letras del otro término. Bien, entonces vamos a bajar y ahora arrastramos. Vamos a seleccionar todo primero. Arrastro. Bien. Ahora hay que hacer un ajuste, claro, todavía no está exactamente igual porque como a la hora de bajar fijamos aquí hemos fijado tanto las columnas como las filas, obviamente no se nos ha ido ajustando lo que nosotros queríamos. Pero es que este ajuste no se puede hacer automáticamente porque aquí tenemos los componentes por columnas y aquí tenemos los componentes por filas. Luego, por mucho que pensásemos cómo hacerlo, esto no había forma de arrastrarlo bien, de arrastrarlo, digamos, al 100%. Entonces hay que hacerle aquí simplemente un ajuste. Esta columna queremos que haya bajado a la fila número 5, con lo cual simplemente este 4 lo queremos cambiar por un 5. Bien. Y ahora extendemos. Y luego aquí queremos utilizar la siguiente fila, es decir, el 6. Y arrastramos eso. Vale. Entonces ahora sí, en principio, si lo hemos hecho todo correctamente, ya digo que esto también se podría hacer a mano. Lo hemos hecho así fijando y tal para poder ahorrarnos un poco de trabajo arrastrando. Pero si lo de estar arrastrando y ver qué hay que fijar y qué no hay que fijar les resulta un lío, pues, o les resulta más confuso, pues simplemente también se puede hacer cada una de las 9 celdas a mano. O sea, al final casi que tampoco se ahorra tanto. Ahora, con una tabla más grande sí que ya ahorraríamos bastante. Si podemos arrastrar, si tenemos una tabla 5x5, por ejemplo, pues ya empieza a ser más trabajoso. Pero ya digo, a ver, ¿estamos trabajando con lo correcto? Pues aquí tenemos la fila de la económica, correcto, con la fila del componente 2. Bien. Y aquí tenemos fila super con fila de componente 3. Vale. Aquí, fila normal, fila componente 3. Aquí, fila económica, fila de componente 3. Vale. Bien, parece que lo hemos arrastrado correctamente. Así que vamos a tener esta parte por aquí. Todo esto, negrita, que son cálculos iniciales y centrado. Esto es la composición, la cantidad de cada tipo de componente que tenemos en cada tipo de gasolina. Luego eso tendrá que estar por encima de estos mínimos y por debajo de estos máximos. Bien. Entonces esto nos va a aparecer en el solver, con lo cual le damos un nombre, por ejemplo, composición. Bien, pues con eso tenemos la restricción de la composición, que como ya hemos anticipado al principio era la más delicada o la más compleja. ¿Qué nos faltaría? Pues, si no me equivoco, tenemos la restricción del presupuesto, que todavía no la hemos contemplado. Vamos a ponerlo, por ejemplo aquí. Vamos a tener que calcular el gasto para ver que no superamos el presupuesto. Entonces el gasto depende de los costes de cada tipo de crudo, con lo cual, pues vamos a ponerlo aquí debajo, por ejemplo, gasto. Entonces aquí tenemos el gasto, va a ser el total de cada tipo de crudo por el precio de dicho crudo. En este caso, pues tenemos el 65. Bien. Ahora, ¿podemos arrastrar? Bueno, si arrastro, lo que va a ocurrir es que esto se me va a mover hacia la derecha, que es lo que quiero, pero el coste no me va a funcionar exactamente como quiero. Con lo cual, bueno, eso lo voy a tener que ajustar. Como esto es tan poco, la verdad es que ni me compensa arrastrar, la verdad. Casi que mejor ir haciéndolo a mano. Si lo hubiéramos también traspuesto o lo que sea, pues quizá lo podríamos automatizar, pero bueno, en este caso, como son solo 3, pues ya ni me compensa. ¿Vale? Ahí tenemos 3 barriles, a 0,65 son 195, 150 y 135. Vale. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto lo que tenemos es un cálculo intermedio, con lo cual pues lo ponemos ahí en negrita. Entonces, ese es el gasto. ¿Cuál es el gasto total? Vamos a ponerlo por aquí. Gasto
total, vamos a tener la suma de esta fila y ese gasto total no va a poder ser superior al presupuesto. Entonces, pongo por aquí el presupuesto y esto eran 5 millones. ¿Vale? Entonces esto que tenemos por aquí, negrita centrado, amplío por ejemplo un poco por aquí y un poco por aquí. ¿Vale? Y lo que tenemos por aquí además es una restricción, porque esto es una cota superior del gasto total. Vale, vamos a darle nombre también. A estos 3 gastos individuales yo creo que no me van a hacer falta, pero en el solver sí que me va a aparecer el gasto total, con lo cual le doy nombre por ahí y le doy nombre también al presupuesto. Vale. Pues ya está, ya tenemos que el gasto total tiene que ser menor o igual que el presupuesto, ahora lo meteremos. Y finalmente, ¿qué nos faltaría? Pues nos faltaría, vamos a ver, si no recuerdo mal, simplemente la función objetivo. Vamos a moverla, por ejemplo, por aquí. La función objetivo, en este caso, es maximizar la producción de gasolina de tipo E. La sala tenemos calculada ya por aquí. Sería igual a esta cifra, total de gasolina de tipo económico. Correcto. Y ya está. Esa va a ser la función objetivo. Por tanto, utilizando el código de color habitual, negrita, centrado, fondo amarillo y borde grueso, le voy a dar también el nombre correspondiente, función.objetivo. Vale. Guardo. Y en principio, si no se nos ha escapado nada, ya tendríamos aquí la solución. Si comparan esto con lo que aparece en el PDF de solución, verán que ahí se hace de manera más distinta. En lugar de aprovecharnos de la simetría y de la flexibilidad de Excel para trabajar con filas, con columnas y con matrices, como hemos ido haciendo aquí, pues básicamente se hace cada restricción de manera completamente individual, que es una opción que siempre está disponible al final. Siempre y cuando tengamos aquí representadas cada una de las variables y cada uno de los datos, pues tal cual se puede ir poniendo en cada celda igual y escribir la fórmula correspondiente, una a una cada una de las fórmulas. Pero bueno, siempre que podamos explotar de alguna manera el trabajar directamente con filas, con columnas, con matrices enteras, pues nos ahorramos trabajo y además la cosa también queda, por un lado, una formulación más flexible, porque por ejemplo aquí tenemos mínimos y máximos generales en lugar de lo que teníamos antes, esto es decir, hemos generalizado el problema realmente, igual que aquí hemos añadido mínimos y máximos para cada tipo de crudo, hemos trabajado con un problema más general. Y además, pues también queda luego en el solver más limpio el problema y por tanto más fácil de analizar, de ver fallos y demás. Bien, pues si no se nos ha olvidado darle nombre a nada, entonces deberíamos ser capaces ya de introducirlo todo en el solver y resolverlo. Entonces, la función objetivo la tenemos por aquí. Lo que queremos es maximizar la producción de gasolina de tipo E. Las variables son esta tabla que tenemos por ahí y las restricciones le vamos a ir agregándolas por aquí. ¿Qué restricciones teníamos? Pues por un lado teníamos que, el orden aquí da un poco igual. Vamos a ver, el total de gasolina tiene que ser mayor o igual que el mínimo de gasolina, que es como la demanda que tenemos que satisfacer. Por otro lado, el total de cada tipo de crudo que estamos utilizando, pues tiene que ser mayor o igual que los mínimos de cada tipo de crudo. Por otro lado, el total de crudo tiene que ser menor o igual que los máximos de crudo que hemos puesto. Recordemos que este de aquí era artificial, lo he puesto simplemente para que ahora pudiera hacer esto de manera tan sencilla, seleccionar todo el vector y ya está. Si no, pues habría que haber trabajado con estos dos por separado y no hubiera quedado tan elegante. ¿Que no queremos hacer esto tan artificial? Pues simplemente usamos la otra opción. Que ahora, al resolver el problema, vemos que este máximo se está saturando, es decir, que estamos llegando al 100.000. Entonces la restricción que hemos introducido es vinculante, es decir, hemos modificado el problema, cosa que no queríamos hacer. Con lo cual, pues simplemente la subo de 100.000 a 1.000.000, por ejemplo, porque al final ya digo, quiero ponerle aquí un máximo que no me afecte, simplemente para poder trabajar de manera más simétrica. Pero bueno, eso ahora veremos que realmente estos 100.000 ya no se van a alcanzar, porque claro, como tenemos restricciones de precio y demás, pues no es posible comprar tanto. Vale, ¿qué más? Pues tenemos por otro lado el presupuesto, el gasto total tiene que ser menor o igual al presupuesto, agregamos eso, y luego vamos a tener las restricciones de la composición, es decir, todas estas composiciones de cada componente en cada gasolina tienen que ser al menos los mínimos de la composición y todas esas composiciones tienen que ser como máximo los máximos de la composición.
Y esta, como es la última restricción, pues ya le doy a aceptar. Entonces ahora revisamos, lo que queremos es optimizar esta función objetivo, quiero maximizarla, cambiando las variables, y lo que tengo es que la composición tiene que ser menor o igual que lo máximo de la composición y mayor o igual que el mínimo, el gasto no puede superar el presupuesto, el total de crudo tiene que estar por encima del mínimo y por debajo del máximo, y el total de gasolinas tiene que ser al menos el mínimo de las gasolinas. Vale, bueno, pues parece que con eso tenemos todas las restricciones contempladas, variables no negativas, utilizamos el simplex, y ahora en principio, si no nos hemos equivocado en nada, pues deberíamos ser capaces de resolver. Vale, como esta solución coincide con la que aparece en la solución del PDF y en otras resoluciones que hemos hecho previamente, pues bueno, puedo garantizar que en principio, si no hay nada mal, es correcta. Con lo cual, pues aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Aquí lo que nos está diciendo es que la solución óptima, la cantidad máxima de gasolina E que podemos producir que podemos generar, es 10.266 barriles. Y por otro lado, las variables, que recordemos lo que nos indica es cuánto utilizamos de cada crudo en cada gasolina, pues son estas. Por ejemplo, pues estamos utilizando 2.500 barriles de crudo A para la gasolina normal. Y la gasolina normal no tiene ni crudo de tipo B ni crudo de tipo C. El crudo de tipo C se utiliza exclusivamente para la gasolina económica, para producir la correspondiente proporción de gasolina económica. El resto de restricciones vemos que se verifican también. Pues vamos a ver. Vemos que el total de gasolina que hemos producido coincide con los mínimos que habíamos puesto. Es decir, estamos produciendo exactamente lo que nos demandaban de gasolina super y normal, sin pasarnos. Y luego de económica, bueno, el cero, como no nos decían nada, bueno, pues ha resultado ser esto, que es lo que queríamos maximizar. Y del total de crudo, las restricciones que teníamos, recordemos cuáles eran. Crudo A tenía que ser al menos 2.500 y efectivamente ha sido 4.700. Vemos que este 100.000 efectivamente al final no ha sido problemático. Y luego de aquí teníamos que producir como mucho 3.000 y 7.000. Y efectivamente justo hemos producido 3.000 y 7.000. Es decir, esas restricciones son también vinculantes. Y luego pues tenemos la composición, que si lo vamos comprobando, pues verificaríamos, no, deberíamos ser capaces de comprobar que efectivamente se verifica. Es decir, que de hecho lo podemos hacer. Por ejemplo, este de aquí, 1.366 son los barriles de componente 1 que tiene la gasolina super. Efectivamente es mayor que 1.200, que es el mínimo, y menor que 2.000, que es el máximo que teníamos. Y así con el resto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya digo, esta sería la resolución. Es una alternativa que nos permite explotar un poco más el trabajar directamente de manera vectorial o de manera matricial, pero como digo, otra forma de hacerlo es como aparece en la diapositiva del PDF solución, que es pues, simplemente cada una de estas 9 restricciones, pues ir poniéndolas por filas. Cada una de estas restricciones se escribe de manera totalmente por separado, sin estirar y sin nada, a mano. Aquí tendríamos estas 2 restricciones, pues también a mano, el presupuesto a mano, y luego este mínimo a mano y estos 2 máximos a mano. Pues al final quedan 14, 15 restricciones, las que sean, una por línea, y ya está. Así, pues bueno, es un poco más manual, quizá menos elegante, pero bueno, lo que a cada uno le resulte más sencillo, siempre y cuando las soluciones sean correctas, pues al final da igual cuál sea la plantilla concreta que se utilice, ¿no? Bueno, pues lo dejamos ahí.